Gracias por acompañarnos. Estamos de regreso con mucho más contenido para ti en Buena Noche Internacional. Justamente esta noche tenemos el privilegio de conversar con un empresario, político y comunicador, poseedor de una destacada trayectoria en el ámbito cultural y artístico. Con más de 30 años de experiencia, ha contribuido al desarrollo de la industria audiovisual dominicana. Ha asumido su cargo como ministro de Cultura con responsabilidad con el fin de garantizar la protección del patrimonio y cuidar la identidad cultural. Recibimos esta noche en Buena Noche al ministro de Cultura de la República Dominicana, Roberto Ángel Salcedo. Bueno, pero no hay mucho más que decir, la voz lo ha dicho todo. Cuando se hable de cine en la República Dominicana siempre tendrá que mencionarse este nombre, Roberto Ángel Salcedo. Bienvenido a Buenas noches, Roberto. Un gusto para mí. Conversaba con ustedes de que no había tenido el privilegio de venir a estas instalaciones ni de venir al programa, pero muy complacido. Un placer. Y le mando un saludo afectuoso a mi amigo de muchos años, Nelson Javier, esperando que tenga una recuperación importante. Y bueno, aquí estamos en familia, con gente muy querida. Un placer, un placer. Bueno, ministro, es un placer de nuestra parte también tenerle por aquí. Gracias a la producción de Buenas Noches también por incluirnos en este contenido, ¿verdad? Y hablando de contenidos, yo creo que podemos arrancar por ahí porque antes de llegar a lo puntualmente correspondiente como ministro de Cultura, usted ahora ha estado también muy enfocado en hacer algunas transformaciones más en el ámbito social, con unas charlas que ha denominado el poder transformador de las palabras. El poder de las buenas palabras. El poder de las buenas palabras. Y ese contenido en todos los ámbitos, pero muy específicamente, ha sido justamente el punto de conflicto o uno de los grandes puntos de conflicto en nuestra sociedad actualmente. ¿Qué tanto le preocupa el tema de las palabras y los contenidos que se están creando en estos momentos? Mire, desde el Ministerio de Cultura hemos desarrollado una mirada amplia alrededor de estos temas. El poder de las buenas palabras es una iniciativa que busca esencialmente hacer descender los niveles de violencia que se observan en la sociedad dominicana. La violencia verbal. No es una violencia exclusiva y no es un detonante exclusivo de los medios de comunicación. No. Nosotros hacemos un llamado abierto de manera transversal a la sociedad dominicana porque verdaderamente si usted sale y se encuentra en la calle que una persona pelea y discute por un parqueo y puede hasta comprometer su vida por la discusión en un parqueo, eso no está asociado a un medio de comunicación. Eso tiene que ver con la irritabilidad de la propia sociedad. Y en ese sentido, yo creo que es importante crear conciencia en todos los estratos sociales, en todos los ámbitos de la vida productiva nacional, de que tenemos que ser una sociedad mucho más generosa, mucho más empática, mucho más consecuente. Y la utilización del lenguaje es fundamental en ese sentido. No es un tema exclusivo de la República Dominicana. Claro. Quiero remitirme a unas declaraciones del Papa León XIV en una de sus primeras intervenciones a la prensa. Destacó que el lenguaje, así como las armas, tienen la posibilidad de herir y de matar. Y que nosotros tenemos que ser consecuentes con el lenguaje, porque se ha universalizado el tema. Tiene una connotación global. Por la disrupción tecnológica, la democratización de los medios de comunicación ha contribuido a eso. Como ahora todos tienen acceso a través de dispositivos, a redes sociales y demás, entonces hay una complicación y una complejidad con el tema del lenguaje. Si usted no tiene una debida formación, usted se abraza a lo que tiene. Y si lo que tiene son las malas palabras, la distorsión, las malas prácticas, eso usted va a poner en ejecución. Entonces nosotros hacemos un llamado, repito, de manera transversal a la sociedad, desde el hogar, cómo hablamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros relacionados, cómo llevamos esto al seno de las escuelas, de las universidades, de los puestos de trabajo, cómo pasa evidentemente por los medios de comunicación, cómo podemos contribuir que desde el punto de vista cultural con las canciones existan mejores letras y que sea un compromiso de la sociedad en su conjunto alrededor de un tema tan importante. Y la primera fase de todo este esfuerzo es colocar en programas como este, con una gran audiencia, colocar el tema en la agenda pública y que podamos empezar a discutir sobre el valor y el poder de las buenas palabras. Entonces, en ese mismo sentido, justamente fue colocado el nuevo director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y hay una idea de un proyecto de la modificación de la Ley 6132
que es de 1962 y es la que rige la libertad de expresión y también la difusión del pensamiento. ¿Cuál es su criterio al respecto, hablando de este mismo problema, que los medios de comunicación, cuando usted estabas hablando sobre que no es exclusivo, es que los medios de comunicación son un reflejo de lo que es la sociedad. Ahí están entes y personas de la misma sociedad. Claro, ¿Cuál es su criterio? bueno, en el caso de los medios de comunicación, nosotros hacemos énfasis por el nivel de penetración y de influencia que tienen. Ese es el primer elemento. Bueno, ayer el presidente Luis Abinader emitió un decreto designando a José Antonio Aybar como presidente de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Mañana tomará posesión, nosotros le tomaremos juramento en el Ministerio de Cultura para dar cumplimiento a ese decreto presidencial. La idea es poder, con la llegada de José Antonio, darle un giro, ¿no?, al tema de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, aunque tiene una legislación un tanto anticuada, es lo que tenemos a mano y es lo que debemos utilizar mientras el Senado de la República conoce este proyecto de ley sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. Porque entonces Medios suprimiría digitales. la Comisión de Espectáculos. Se tiene planteado eso. Para El crear un presidente, instituto. exacto, el Instituto Dominicano de Comunicación. Pero ¿qué ocurre? El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, ha manifestado que quieren someter ese proyecto de ley al mayor de los consensos, a que exista una discusión amplia, abierta, plural, y eso es lo que manda un proyecto de ley de esta categoría con un tema tan sensitivo y tan debatible en términos de la exposición pública. En ese sentido, yo creo que nosotros vamos a agotar un tiempo importante en el Senado de la República y en el Congreso en sentido general, porque son las dos cámaras, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, y eso, como tomará un tiempo, nosotros tenemos que operar de alguna manera. Claro que la sí. idea es generar una reconfiguración en la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, ahora con la llegada de un nuevo presidente, que comience a trabajar con los elementos, las herramientas que tenemos a mano, porque es importante que se active ese órgano adscrito al Ministerio de Cultura en la República Dominicana. La mirada que nosotros tenemos alrededor del proyecto de ley es que el consenso sea lo que prime, que pueda parirse a nivel y a través del consenso una ley importante que pueda sustentarse en el tiempo, que sea admitida por la inmensa mayoría del pueblo dominicano y que comience a operar en ese sentido. Claro está, hay una serie de elementos que habría que incorporar porque el proyecto de ley, por ejemplo, establece o pretende la sustitución de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía para una nueva entidad llamada Instituto Dominicano de Comunicación. Pero lo que hay planteado en inicio no se contempla nada respecto del espectáculo público. El espectáculo público debe tener también una normativa. En ese sentido, por eso es importante llegar al Congreso y hacer las evaluaciones de rigor para enriquecer ese proyecto de ley que al final redunde en un beneficio para la sociedad dominicana. Bien, habla bonito, habla bonito. En el caso de la farándula, ministro, usted ha sido un hombre con una trayectoria enfocada en la creación de películas, en la creación de un contenido que incluye una nómina o un personal que está relacionado a la farándula, pero posiblemente ese personal que trabaja en la farándula no es el que hace una farándula como la que estamos acostumbrados a ver en el día de hoy. ¿Usted tiene una definición de lo que podría ser la farándula o un espectáculo adecuado para la sociedad en la que vivimos? Bueno, mire, el entretenimiento siempre ha existido y uno lo que quiere es que se utilice el mejor de los términos, el mejor de los conceptos para entretener. Si usted al final va a llevarle divertimento a la sociedad dominicana, que se haga sobre la base de un contenido sano, con un lenguaje admitido a cualquier hora del día, que los niños, los jóvenes, si se conectan con la televisión, si se conectan con las redes o el YouTube o cualquier ventana de reproducción de contenido, puedan hacerlo sobre la base de que el mensaje que reciben en el marco de la diversión es lo suficientemente sano como para recibirlo una persona de temprana edad, un joven de mediana edad o un hombre adulto, que no haya ningún inconveniente. El asunto es cuando usted distorsiona el lenguaje y hace y utiliza la mala palabra como una práctica diaria y una práctica ordinaria. Ya ahí es tanto lo que usted insiste a través de lo malo, que algo va a quedar de eso malo. Claro. Entonces, quizás la crítica es tendente a una moderación en el lenguaje, a una moderación en la intención de lo que se dice y cómo se dice. Entonces, yo creo que básicamente todas las cosas se pueden hacer. Usted puede
si es un productor de contenido, viralizar un video, y no necesariamente tiene que hacerlo a través del engaño, a través de la calumnia, a través de la mentira, a través de la descomposición del lenguaje. Si usted tiene capacidad como un ente de comunicación, usted podrá generar esa viralidad que usted persigue para monetizar un video sobre la base de un texto que pueda ser escuchado y admitido por toda la sociedad. Si verdaderamente usted tiene ese talento. Si usted no lo tiene, entonces se generan las distorsiones. Entonces, no todo puede ser un chisme, y no todo puede ser una intriga, y no todo puede ser una distorsión del lenguaje, no todo puede ser levantar una calumnia, decir algo que no se corresponde con la verdad, y vamos a decir algo que, bueno, quedará algo de eso que vamos a decir, y entonces comenzamos a desprestigiar, a afectar los honores. Eso no debe ser. Entonces yo creo que esencialmente el entretenimiento que se ha admitido siempre en la sociedad dominicana es el entretenimiento sano, es el entretenimiento que puede sacar una sonrisa, puede motivar la alegría, puede motivar la interacción entre personas en un marco de respeto. En ese mismo orden, entonces, tenemos una digitalización y una universalidad extrema. Esa globalización que nos hablaban cuando estábamos en primaria, pues hace rato que la tenemos. Entonces, ¿podría distorsionarse la representación de la dominicanidad a nivel internacional? ¿Qué hace el Ministerio de Cultura para poder mantener esa dominicanidad, a representarnos a nivel mundial con lo que se quiere, con lo que se busca, aparte también de ese buen merengue que tenemos, de esa buena bachata, porque hay mucho más de la cultura dominicana? Entonces, para poder contrarrestar, ¿cuáles son esos enfoques del Ministerio? Mire, nosotros tenemos varios pilares que forman parte de nuestros ejes de trabajo, nuestro plan estratégico de desarrollo. Y uno de los aspectos fundamentales es la preservación del patrimonio material e inmaterial. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de la historia del pueblo dominicano. Hay una historia tangible, usted encuentra edificios patrimoniales, casas patrimoniales, eso usted lo toca, ¿no? Eso es material. Pero hay un intangible también en el patrimonio del pueblo dominicano. Usted ha puesto dos ejemplos, el merengue y la bachata. Son patrimonio inmaterial admitido y reconocido por la UNESCO. Entonces, ese es un valor patrimonial del pueblo dominicano, pero hay un valor histórico que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en la República Dominicana desde que ésta se convirtió en una república soberana, libre e independiente. Pero también hay una historia que precede esos acontecimientos de la independencia nacional. Entonces, en ese sentido, toda la historia de la isla, desde la colonización, para poner un punto de partida, hasta nuestros días, forma parte de la historia y del patrimonio cultural e histórico del pueblo dominicano. En ese sentido, nosotros tenemos que preservar esa historia y que esa historia pueda a su vez ser transferida de una generación a otra, que se mantenga el vínculo con los valores históricos y culturales del pueblo dominicano. Internacionalmente. Pero ¿cómo frenamos el fenómeno de la transculturización, que con los medios digitales sigue jugando un papel importante y quizás hace la tarea más difícil de preservar todo eso? La hace más difícil, y es un reto no solamente para el gobierno dominicano, sino para los gobiernos en todo el mundo. Nosotros estamos con una agenda internacional de promoción de la cultura dominicana, tratando de rescatar los valores fundamentales y esenciales de lo que representa la identidad dominicana. Nosotros acabamos de abrir en coordinación los proyectos especiales, fue en la época donde estábamos en los proyectos especiales de la presidencia, el Ministerio de Cultura y el INDEX, abrimos los primeros centros culturales para los dominicanos en el exterior, en Nueva York y New Jersey. Ahora nos proponemos abrir en Madrid, en Miami, en Boston, donde hay una presencia importante de dominicanos. Existen 2.8 millones de dominicanos fuera del territorio de la República Dominicana. Sí. Ya tenemos 3 o 4 generaciones de dominicanos fuera del territorio. Una generación, que fue la primera, nació en territorio de la República Dominicana y se fue del país. Sí. Y ya hay 2 o 3 generaciones, en algunos casos, de dominicanos que no han nacido en la República Dominicana, nacieron fuera, y el único vínculo que tienen es la generación anterior. Entonces, cuando desde el punto de vista biológico esa generación desaparezca, porque en algún momento todos vamos a desaparecer, claro. Entonces el reto es que esa generación que no ha nacido en territorio dominicano siga teniendo una vinculación con la historia y la cultura y la raíz del pueblo de su padre o de su abuelo. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante
realizar una agenda de actividades permanentes en el escenario internacional de la mano de las embajadas, de la mano de estos centros culturales. Y entonces nosotros estamos activando la presencia del Ministerio de Cultura en ferias internacionales del libro. Estamos también trabajando para ferias internacionales cinematográficas, festivales musicales, semanas dominicanas. Estamos trabajando y colaborando para la Semana Dominicana en Canadá, la Semana Dominicana en España, la Semana Dominicana en Londres. En los actuales momentos se efectúa en Osaka, en Japón. La feria de Osaka es una feria de 6 meses. Y el 23 de agosto va una delegación dominicana porque ese día la feria estará dedicada completamente a la República Dominicana y en Japón, en Osaka, habrá una representación también con lo mejor de la cultura dominicana para en cada espacio y en cada proceso posible nosotros poder exhibir lo mejor de lo nuestro. Y yo creo que también es un elemento importante ser mucho más agresivo con una política representativa de proyección de la cultura dominicana en el escenario internacional. Tú sabes que con el tema de la bachata, yo creo que hemos vivido un proceso importante sobre lo que refleja Robertico, porque anteriormente era sinónimo de vergüenza el tema de la bachata, pero con esa internacionalización que le dieron nuestra diáspora en los diferentes puntos del mundo, hemos llegado al momento en el que, no sé si ya se consideró también la bachata patrimonio inmaterial. La bachata, el merengue y la bachata, claro que sí. El merengue fue en el 2019, me parece. Pero el merengue y la bachata, sí, también. Entonces, pasados 6 minutos de entrevista, ya entramos en confianza. Robertico, 2 preguntas. 2 preguntas para finalizar de mi parte, que yo creo que son esenciales porque relacionado con el contenido, vemos que hay una sociedad que alza la voz por la libertad de expresión, pero no asume sus responsabilidades ulteriores. Entonces, ¿por qué cree Roberto Ángel Salcedo, que hay una sociedad que quiere expresarse en los medios digitales, pero no quiere asumir, no quiere una ley que le venga a regular sus publicaciones en redes sociales, y eso crea tanta controversia como es el momento ahora con el proyecto que hablamos un momento? Y la otra pregunta es relacionada a los difusores quizás más amplios de ese contenido que nos hace sentarnos en esta mesa, y es el tema del género urbano. ¿Cuál es la línea de trabajo que tiene el Ministerio de Cultura en la gestión de Roberto Ángel Salcedo para trabajar con los exponentes del género urbano en todas sus manifestaciones, no solamente en la parte musical, sino en todas sus manifestaciones, porque indiscutiblemente el género urbano dentro de lo musical es posiblemente el más notorio, el más relevante en estos momentos, el que más acapara los medios? Esas 2 preguntas. Mire, con relación a los medios de comunicación y algunas voces que se han levantado con el tema de la ley. La ley Mordaza. La ley Mordaza, y le ponen eso. Lo primero que debemos invitar a una reflexión un poco más profunda. Leer ese proyecto de ley, que el espíritu del proyecto de ley y el espíritu de las autoridades no es el de coartar la libertad de expresión. Pero algún nivel de regla y de orden usted tiene que colocar a nivel de la sociedad. Una sociedad logra avanzar y desarrollar en la medida que se institucionaliza. Y nosotros tenemos que institucionalizar todo, darle un carácter ordenado a todo lo que vamos a hacer en sociedad. Entonces, en ese sentido, la libertad de expresión ha estado siempre, y sobre todo en este tiempo y en estos gobiernos del presidente Luis Abinader, bastante resguardada. Aquí la gente ha dicho lo que ha querido. Lo único que uno quiere es que el respeto y el nivel se mantenga, que la consideración y la buena práctica comunicacional también se mantenga. Entonces, en ese sentido, una legislación que pueda ayudar en ese proceso no va contra nadie, ni le hace daño a nadie. Yo creo que al final, si logramos a través del consenso una buena ley que logre recoger la aspiración legítima de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, vendría a ayudar a ese proceso de institucionalización que es fundamental para que nuestra sociedad siga avanzando. Eso en materia de la ley. Con los artistas urbanos, el llamado es a reconsiderar y a incorporarlos en una nueva dinámica de comunicación. Y yo quiero poner un ejemplo aquí. Yo no tengo tanto seguimiento como muchos a la música urbana, pero si mal no recuerdo, el pasado año, una de las canciones de más pegada a nivel mundial fue la de Karol G, si antes estuviera conocido, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue con base rítmica de merengue? Base rítmica de merengue, filmaron el video en San Pedro de Macorís, Sí. la canción no tiene doble sentido,
¿Y por qué la canción tuvo una pegada global? Eso sería importante dejarlo fenómeno como interesante. una discusión, Sí, ¿verdad? sí, sí. ¿Por qué? El buen trabajo, la buena formación de la música. Eso no puede replicarse más, yo debería. pregunto, con otros exponentes, porque ella llenó estadios e hizo giras. Si bien es cierto que es una artista muy pegada, ya con un repertorio musical, pero la base de esa gira era esa canción. Sí, sí, Entonces, sí. una de las canciones y una de las giras más lucrativas del pasado año también fue la de Karol G. En ese contexto, yo creo que hay muchos ejemplos importantes de canciones y de música en la actualidad que no abraza la vulgaridad, que puede tener una música pegajosa, un ritmo pegajoso, una letra pegajosa, contagiosa y funcionar, tener conexión popular, tener lo que se busca en una pegada, la reproducción, que la gente la cante, que la gente la baile. Yo creo que podemos crear conciencia con los nuestros e iniciar una nueva etapa en la música dominicana, con letras mucho más pensadas, más elaboradas, con mayor criterio. Y yo sé que hay mucho talento diseminado en la República Dominicana y el Ministerio de Cultura quiere acompañar también a los nuevos exponentes a que eso se desarrolle y lo vamos a estimular con una serie de iniciativas. Se están haciendo trabajos Sí, para estimular ese talento que estamos hay. en eso, estamos creando las bases legales Ok. para nosotros poder hacer festivales, concursos que promuevan no solamente las nuevas voces, sino también las nuevas letras, Perfecto. que es importante para la música dominicana. Roberto Ángel, un honor conversar con usted. Usted sabe que el tiempo se va rapidísimo. Nos pero faltó hablar verdad, de la Feria del todo Libro un privilegio. también, caramba. De la Feria También, del yo Libro. regresaré porque la feria es del Tiene que 25 de volver. septiembre al Sí, 5 de sería muy octubre, importante. la Feria Internacional de Santo Domingo, y queremos que exista también una representación de Santiago y nos acompañen en la capital. O que se haga aquí en Santiago También también. que se haga aquí, claro que y sí. queríamos saber si se va a hacer alguna otra película de Roberto Ángel. No, pero no después, puedo, no puedo. Después hablamos de eso. No, y no puedo. Estas labores lo impiden Lo y impiden. además, como estamos bien. en esta manera, como ministro de Cultura, dirigiendo, ¿no?, el Sí, sector sí. Se complica, se desde el complica. oficialismo, pues necesitamos espacio y tiempo, y también desde el punto de vista moral y ético no podemos involucrarnos en esas actividades ahora. Gracias ¿Cómo a no? Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura de la República Dominicana. Esa visita está agendada ahí Claro. Ya está al comprometida. equipo y a la producción que lo planteé por ahí. ustedes Vamos a gracias. continuar, Luis Manuel. Perfecto. Hay música y mucho más aquí en este jueves en Buena Noche. Quédese ahí, no se mueva.